digno, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Aquel Cordero inmolado, aquel Hijo amado, el cual fue enviado para morir por nuestros pecados. Y aquella obediencia, aquella sujeción que tenías al Padre, aquel amor que tenías por la humanidad, fue lo que te llevó a esa cruz, Jesús. Pero lo más hermoso de todo, Jesús, es de que cuando estabas en la tumba, pudimos ver tu gloria, pudimos ver tu majestad, pudimos ver que no te pudo retener la muerte, porque saliste triunfante, saliste vencedor sobre la muerte, sobre la tumba. Y esa victoria es nuestra gloria, porque a través de ella nosotros podemos acercarnos ante el Padre, podernos acercarnos ante su presencia. Como nos enseña la palabra de Dios, nos podemos acercar libremente al trono de la gracia de Dios a través de ese Cordero inmolado, a través de esa persona tan maravillosa, la persona de Jesucristo, la cual nos abre un camino nuevo, la cual nos lleva a la presencia de Dios. Y podemos estar en la presencia de Dios y disfrutar de este tiempo
diciendo que Él es digno, diciendo que Él es el Señor, que Él es el Rey de Reyes y que gobierna sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Por eso te decimos: digno eres, Dios, digno eres, Señor, digno eres de recibir toda la gloria. Nuestra alabanza es para ti, Señor Jesús. Digno eres, Dios, digno eres. Digno eres, Dios. Te coronamos, Rey, Señor. Digno es el Señor. Pero esa obediencia nos alcanzó a nosotros. Y ahora se te es dado un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien merece toda gloria y toda honra. Por eso tu pueblo en esta mañana te da gloria y te da honra, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos, Dios. Exaltamos tu nombre, Dios. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Si usted está en su casa, aplauda también a su Dios. Glorifique a su Dios y dele gracias a nuestro Dios. Tenemos esa oportunidad maravillosa a través de nuestro Señor Jesucristo de poder llegar a la presencia de Dios y derramar nuestra vida y derramar nuestro corazón ante su presencia. Gloria a Dios. Los que estamos en casa pueden sentarse, y los que están en su casa también pueden tomar lugar. Y vamos a continuar adelante. Nomás hacer un recordatorio acerca de que si usted tiene su diezmo, su ofrenda, su donación, acuérdese hacerlo a lo que es a la página www.robingoodbc.org. Ahí puede hacer sus donaciones y su diezmo o su ofrenda lo puede hacer en línea, amén. Y los que estamos aquí también podemos dejar nuestro diezmo, nuestra ofrenda en el alfolí, amén. Vamos a continuar adelante y vamos a ir al consejo de la palabra del Señor. Para los que se conectaron tarde o para los que llegaron tarde, no, todos llegamos temprano, gloria a Dios por ello, amén. Iba a decir algo, pero se me pueden enojar los demás. Iba a decir, los que llegan tarde todavía no vienen, pero no. Bórreme esa parte, por favor, si se puede. No se crean, mis hermanos, les amamos en el amor del Señor y también queremos verlos aquí en la casa de nuestro Dios y en la casa de Dios, el lugar que hemos elegido, que hemos preparado para adorar su nombre, amén. Y vamos a ir al consejo de la palabra del Señor. No nos olvidamos de lo que está pasando. Somos la luz, somos la sal de esta tierra. Y no nos olvidamos de lo que está pasando en esta nación. Gloria a Dios que Dios nos trajo a estas tierras, a estas naciones, pero nos trajo con propósito. Y la palabra del Señor nos enseña, así como le enseñaba al pueblo de Israel, que al lugar donde Él lo llevara, al lugar donde Él lo traspasara o lo llevara, les decía que pidieran por la paz, que trabajaran por la paz. Y cuando dice, cuando no solamente se está refiriendo a pedir, sino se está refiriendo a que hagamos algo, que no nos quedemos quietos, que hagamos algo. No solamente es ver las noticias y decir, Dios mío, ¿qué está pasando? Sino que hagamos algo para la nación en la cual estemos. ¿Por qué? Porque dice que en su paz nosotros seremos prosperados.
Amén. Entonces hay que pedir por la nación de los Estados Unidos. Yo quisiera abrir un paréntesis en la serie que estábamos hablando acerca de apasionados por Dios. Hacer un paréntesis y hablar en esta mañana precisamente del estado espiritual del hombre. Yo en este estudio tomé 3 estados espirituales de la humanidad, y de ese tema quiero hablarte, 3 estados espirituales del hombre. Quizás puede haber más, pero yo quiero enfocarme en estos 3 estados espirituales. ¿Para qué? Para que aprendamos. ¿Para qué? Para que si nos encontramos en uno de ellos, brinquemos hacia el efectivo, hacia el esencial. Y vamos a estar hablando, estudiando la palabra de Dios y haciendo mención precisamente de esto. Si se acuerdan, ya cuando empezaba el año 2020, ya se decía de cosas que estaban sucediendo, no solamente, no aquí en Estados Unidos, sino fuera de esta nación, que al poco tiempo alcanzó que lo que es la nación de los Estados Unidos, no nomás la nación de los Estados Unidos, sino todas las naciones, que estamos hablando de la pandemia, estamos hablando del COVID-19, y no nomás eso, sino acontecimientos que han pasado, como por ejemplo, si se acuerdan del incendio en Australia. ¿Se acuerdan? Ese grande incendio que estaba fuera del alcance del hombre, que no hallaban qué hacer, que los animalitos, la naturaleza estaba sufriendo, estaba gimiendo. Y hablábamos de eso, que aún la misma naturaleza gime que la venida, la redención de ellos mismos. ¿Por qué? Porque en el pecado del hombre la naturaleza también está sufriendo. Hablábamos de ese acontecimiento, hablábamos del acontecimiento de lo que es las langostas en África. Y todos estos acontecimientos obvio que recalcan o recaen en más acontecimientos. Lo que es la pandemia de COVID-19 ha dejado a millones de personas sin trabajo. Obvio que si no tienen trabajo, ¿qué es lo que pasa? La economía de sus hogares está en el suelo. Y eso acarrea enfermedades, acarrea lo que llamamos la ansiedad en las personas. Esa ansiedad acarrea a que hagan cosas que no harían cuando están bien establecidos. O sea, conlleva tantas cosas. Y en marzo, me acuerdo, empezábamos a vivir momentos difíciles, no solamente en este país, sino en el mundo entero. Si de por sí ya la humanidad estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos difíciles donde el hombre se estaba apartando de Dios, se estaba olvidando de sus conceptos, de sus mandamientos, de sus mandatos, y estaba poniendo lo que ellos piensan, lo que ellos creen, lo que ellos para su conveniencia es lo correcto. Y eso acarreaba ¿qué? Que se volvía el corazón en contra de los hijos, en contra de los mismos padres, a tomar sus propias decisiones. Igual lo que hacía que también las naciones o lo que es el gobierno tomara decisiones a favor del pecado, a favor de la maldad. Y obvio que si el gobierno empieza a elegir la maldad, viene tras de ello tantas calamidades al pueblo. Pero para eso está el pueblo de Dios. Hay un lugar que Dios puso a la iglesia, no solamente para estar de espectadores, o no solamente para estarse lamentándose de lo que está pasando en el mundo, sino para levantarnos como antorchas, levantarnos en un mundo de oscuridad y brillar sobre ello. Poder ser realmente la sal de esta tierra. Poder ser realmente aquello que necesita la humanidad. Para eso está la iglesia. Para eso está la iglesia. ¿Para qué? Para dar luz en la oscuridad. Y precisamente en este tiempo, ya cuando pensábamos que las ciudades, que el país estaba saliendo, obvio que todavía no hay una cura, pero estaba saliendo de la mala racha de la economía.
Estaba saliendo de la mala racha en que había entrado a ser por consecuencia de la pandemia, cuando la economía se estaba abriendo, cuando todo se estaba lanzando vamos hacia adelante, vamos hacia arriba. Viene este acontecimiento, viene este suceso. Estoy hablando de la muerte de esta persona. Y todo ello conlleva o lleva a la humanidad ¿a qué? A sacar lo que hay en su corazón. La pandemia, decíamos, tiene que haber cambios. Tiene que haber cambios en la mente de la humanidad. Tiene que haber cambios en la mente de la sociedad. No somos los poderosos. No somos los que podemos todo. Hay una dependencia ¿de quién? De nuestro Creador. Y que esta pandemia que está pasando, que podamos aprender la lección. Todavía ni pasa. Y nos damos cuenta que la humanidad no hemos aprendido a depender de Dios. No hemos aprendido a buscar presencia de Dios. Y esto me lleva en esta mañana a estudiar precisamente estos tres estados espirituales del hombre. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos enseña que cuando se acerque su venida, esto pasaría. Estamos tan cerca, estamos más cerca de la venida del Señor. Y nosotros como creyentes tenemos que estar listos. Como creyentes tenemos que estar preparados. De hecho, el viernes, los que vinimos a la oración, estuvimos hablando acerca de que deben de estar nuestros lomos ceñidos y nuestra lámpara encendida. Cosa que la iglesia de hoy en día no está tomando en cuenta, estar ceñidos, estar con la lámpara encendida. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que necesita la sociedad? ¿Qué es lo que necesita lo que está a nuestro alrededor? No nos damos cuenta. Estamos encerrados en nuestra vida cristiana. Mientras yo esté con Dios, que ruede el mundo. No, mi hermano, porque no estamos haciendo el trabajo en el cual Dios nos ha puesto. Por eso hablaba y decía el escritor que debe de estar ceñidos vuestros lomos y encendida nuestra lámpara. ¿Por qué? Porque somos muy dados ¿a qué? A bajar las manos. Somos muy dados a según como esté la situación, es según nuestro servicio. A según como esté el panorama a nuestro alrededor, es nuestra entrega hacia Dios. Y no debe de ser así. Si los demás hacen, yo también hago. Si los demás se detienen, yo también no. Por eso hablaba Dios y les decía a través de las escrituras acerca de que aquel que toma el arado no debe de voltear hacia atrás, ir hacia adelante. ¿Suceden cosas a nuestro derredor? Sí. Cosas que quieren desanimarnos, precisamente para eso fueron enviadas. Cosas que vienen a hablar de nosotros precisamente son enviadas ¿para qué? Para que demostremos dónde está nuestra fe. Por eso quiero hablarte en esta mañana de tres estados espirituales del hombre. Padre Dios, aquí estamos, Dios, en tus manos. Nuestro corazón, nuestro espíritu, todo nuestro ser, Dios, está anhelando de tu palabra. Está anhelando que tú a través de tu Espíritu Santo, Dios, nos traigas palabra viva, palabra fresca a nuestros corazones. Dios, la necesitamos. La humanidad necesita oír tu voz. Tu pueblo necesita oír tus palabras, Dios. Y aquí hay un pueblo que está dispuesto a escuchar tu voz, Dios. Háblanos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos estos acontecimientos o hechos nos llevan a algunas personas, que son dos tipos de personas, o unos nos lleva a mirar hacia Dios, a humillarnos ante su presencia y a buscar de Él. Es la primera, van a ser tres estados espirituales, pero estoy hablando de dos tipos de personas. Todos los acontecimientos que hay en el mundo nos lleva a dos tipos de personas, que es la primera es, o vuelves tu mirada hacia Dios o le das la espalda a Dios. Volver nuestra mirada hacia Dios es llevarnos a un punto de reconocer quiénes somos y que sin Dios nada somos. Nuestra dependencia total de Él. Y si nos humillamos y reconocemos que nuestra dependencia está en Él, obvio que
hay un corazón que busca su rostro y que a la misma vez quiere dar gloria a Dios. Pero también existen aquellas personas que a través de lo que está pasando, en vez de voltear su mirada hacia Dios, buscar a Dios, empiezan a darle la espalda a Dios y empiezan ¿a qué? A renegar de Dios. Empiezan a renegar de Dios. La pregunta en esta mañana sería: ¿en cuál lado estamos? ¿En cuál lado estamos? ¿Somos de aquellos que estamos aprendiendo de lo que está pasando y estamos viendo o virando nuestra vista hacia Dios, o estamos dándole la espalda hacia Dios? Es precisamente en estos tiempos donde se está demostrando dónde está nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está aquello que hay dentro de nosotros? ¿Hacia dónde se va la balanza? ¿Hacia dónde se va nuestro ser? ¿Hacia dónde se van nuestros deseos? ¿Si hacia Dios o hacia este mundo? Y nos damos cuenta que la humanidad sigue sus propios pasos, sigue sus propios deseos, sigue sus propios anhelos. Pero también nos damos cuenta que hay gente que se está entregando totalmente a su Dios. Una búsqueda por su Dios, una búsqueda por su reino, una búsqueda por servirle a su Dios, a su Creador. Y gloria a Dios por estas personas que se pueden poner en la brecha e interceder, pero no solamente interceder, sino hacer algo por los que están a nuestro alrededor. Nuestro compromiso como iglesia es orar por la nación. Nuestro compromiso como iglesia es orar por todas las almas perdidas, porque a esas almas, por ellas vino Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. A consecuencia de ello, vamos a ver tres tipos de estados espirituales. El primer estado espiritual podemos verlo, que es una rebeldía espiritual. Rebeldía espiritual. El primer estado que vamos a estar viendo es rebeldía espiritual. Y rebeldía espiritual es darle completamente la espalda a Dios. Vivir una vida lejos de Dios. Son aquellas vidas que de plano dicen: pues sí existe Dios, pero creo que para mí, y no sé si les ha tocado ver esa gente que dice: pues a mí de la iglesia o de la religión, a mí no me digas nada. Yo no quiero saber nada de la iglesia y religión. Y aparte dicen: porque lo que es la religión y la política, nadie va a llegar a un acuerdo. ¿Y por qué? ¿Por qué no llegamos a un acuerdo? Porque queremos verlo de nuestros ojos, pero no queremos verlo de los ojos de Dios. Entonces estas personas lo que prefieren es darle la espalda totalmente a nuestro Dios. Y eso lo encontramos históricamente en la palabra de Dios, cuando dice la palabra del Señor que el deseo del hombre, el deseo de la humanidad era continuamente hacer el mal. Vamos como por ejemplo a Romanos 1:18. Romanos 1:18, estamos hablando de un estado espiritual de rebeldía. Romanos 1 nos habla acerca de este estado. 1:18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Todo hombre, toda la humanidad tiene conocimiento de Dios. De hecho, Pablo nos habla y nos decía: al Dios desconocido. O sea, saben que hay un Dios. ¿Y por qué Pablo le mencionaba al Dios desconocido? Porque no había sido encontrado por ellos. Porque de que existía, existía. De que se hablaba del Dios Todopoderoso, se hablaba. Pero ellos decidían ponerle el Dios desconocido. ¿Por qué? Porque no nos conviene aceptar a ese Dios. Y Pablo venía y les decía: al Dios no conocido.
Veo que ustedes realmente quieren buscar a Dios. Veo que en ustedes hay espiritualidad. Hay un punto en que su vida busca lo espiritual. Por eso tienen sus altares, y entre sus altares hay un nombre al Dios desconocido. Sí hay un Dios, y la gente lo sabe. La gente sabe de Dios. ¿Y por qué digo la gente sabe de Dios? Porque simplemente está hablando y está diciendo, simplemente con mirar hacia nuestro alrededor, Dios se nos está revelando. Se nos revela desde el cielo y luego dice, porque lo que Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, lo que no podamos entender, lo que no podamos ver, cuando a veces en nuestra mente hay preguntas, hay cosas, hay dudas, dice, porque las cosas invisibles de Él se vienen a contestar donde dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Sabe qué día yo puse una foto? Salimos de la casa, veníamos creo que para acá, para la iglesia. Veníamos para la iglesia y me tocó ver creo que fue el jueves, me tocó ver el hermoso cielo con su arco iris. Con su arco iris. Y lo primero que se me viene a la mente es, ¿cómo no creer en un creador? Miraba los colores, y esos colores tan hermosos, esos colores que la gente más prefiere, que muchas veces no los podemos lograr a los pintores, los que mezclan pintura, no podemos lograr esos colores, unos colores tan hermosos. Y un color se va, que sacaron esos tornacolores o algo así, ¿no? Pero en ese arco iris tú puedes ver más que ello. Se va acabando un color y cómo se va entremetiendo el otro entre el otro color, y una hermosura. Y luego detrás de ello las nubes, pero también detrás de ellos los rayos del sol. Digo, Dios mío, qué panorama estamos viendo. Las cosas invisibles de Dios que no entiendo, ahí las puedo ver. ¿Qué me importa saber lo que no puedo entender? Sino simplemente con lo que veo sé que hay un Dios, sé que hay un creador. Por eso dice la palabra de Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, o sea, por las cosas que vemos, por las cosas que ya están hechas. Yo entiendo que existe un Dios, yo entiendo que existe un creador, yo entiendo que soy hecho por Él. No podré entender su poder, no podré entender su deidad, pero las cosas que están a su alrededor me hablan de Él, y eso lo sabe la humanidad, eso lo sabe el hombre. Pues habiendo conocido a Dios, cada mañana que nos levantamos, cada día que Dios nos permite vivir, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El primer estado espiritual, estamos viendo el estado espiritual de rebeldía. La gente sabe de Dios, la gente ve el poder de Dios en la creación, la gente ha escuchado de Dios, la gente ha escuchado de todas las maravillas de Dios, pero aún así dice, conociendo a Dios, no le glorifican, ni le dan gracias, sino que ¿qué? Se envanecen en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Empieza a pensar diferente, empieza a hablar diferente, empieza a hablar en contra de su Dios, y empieza a hablar también en contra de los preceptos que Dios ya ha dejado escritos. Y nos empezamos a alejar de Dios. Empezamos a vivir una vida de maldad, una vida de oscuridad. Por eso también dice en el versículo 22, profesando ser sabios.
Estamos hablando de un espíritu, un estado de rebeldía espiritual, profesando ser sabios. Piensan que ellos tienen la razón, piensan que ellos, su voz cuenta haciendo el mal, haciendo en contra de Dios. Y levantan su voz y hacen protestas. ¿Por qué? Porque se les reconozca quiénes son ellos, aunque vaya en contra de la voluntad de Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Se hicieron necios. Y lo más triste es de que empiezan en algunos, pero detrás de ellos se llevan a tanta gente confundida, porque profesan ser sabios. Nosotros tenemos la razón. Nosotros tenemos la voluntad de escoger nuestro sexo. Nosotros tenemos la voluntad de si dejamos vivir o dejamos morir al feto que hay en el vientre. Nosotros somos sabios, somos más sabios que Dios. Al poner leyes, al decir tantas cosas de la humanidad, estamos diciendo Dios no sabe, nosotros sabemos más. Por eso dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Se lleva a debates, se lleva a juicio lo que Dios ha puesto. Y después de ello se hace una ley. Esto no es malo, esto es bueno. Se envanecieron. Son necios. Estamos hablando del estado de rebeldía espiritual. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando se debe dar toda gloria a Dios, toda honra a Dios, todo reconocimiento a Dios, empezamos a hacer nuestras imágenes. Empezamos a poner más al hombre arriba. Y no solamente al hombre, sino a animales. Y no solamente a animales, sino de lo que he creado lo empezamos a exaltar y a ponerlo en alto, cuando el único que merece toda gloria y toda honra es nuestro Dios. Por lo cual también, versículo 24, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Aquella persona que está en un estado espiritual de rebeldía ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. A lo bueno le dice malo y a lo malo lo pone en un pedestal de que es bueno, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Así es el corazón de aquel del que está en un estado espiritual de rebeldía. Sabe de Dios, pero cambia la verdad de Dios por la mentira y empieza a dar honra a lo que no merece honra y da culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Este es el estado de rebeldía espiritual. ¿Y por qué mencionamos este estado de rebeldía espiritual? Si muchas veces no comprendemos lo que está pasando en la humanidad, es precisamente, ¿por qué? Porque no nos hemos dado cuenta, o la gente no se da cuenta en qué estado espiritual está. Y a veces uno se pregunta, ¿y cómo se les puede venir a la mente tanta maldad? ¿Cómo no piensan en los demás? ¿Cómo no piensan en el daño que están haciendo? Es porque simplemente su corazón que está entenebrecido, está ciego, está en tinieblas. Y ellos no deciden por su vida, sino hay el enemigo que está decidiendo por ellos. Están siendo gobernados por las huestes de maldad. Por eso están en un estado de rebeldía espiritual. Pero lo importante de ello, mis hermanos, que nosotros no estamos aquí para juzgarlos. Nosotros estamos aquí para interceder por ellos. Quizás nos damos cuenta de la maldad que hacen y decimos, Dios mío, no saben lo que están haciendo. Dios mío, no podrán entender. Y en vez de elevar oración por ellos,
los empezamos a condenar y a juzgar. Por ellos Dios también murió. Que si están en este estado espiritual de rebeldía, ellos pueden pasar a otro estado. Pero tiene que haber alguien que les diga, tiene que haber alguien que les enseñe, tiene que haber alguien que intercede por ellos. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios empiece a trabajar en ellos. Porque quizás en esa rebeldía que están en este momento, a través de esa rebeldía, Dios trabaja por su Espíritu Santo en ellos y se dan cuenta en ese momento, como el hijo pródigo que dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Es ahí donde muchos son encontrados por Dios. Es ahí donde el Espíritu Santo trabaja en ellos, haciendo sus fechorías, haciendo sus maldades, y darse cuenta de que lo que están haciendo no es agradable a nuestro Creador. Por eso, como iglesia, aunque sabemos que están en un estado espiritual de rebeldía, necesitamos seguir intercediendo por ellos. Porque Dios los ama a ellos. Porque Dios desea su vida. Porque Él quiere llevar muchos hijos a su gloria. Y nosotros como iglesia, en vez de criticarlos, tenemos que orar por ellos. Por eso les decía al principio, necesitamos orar por la nación de Estados Unidos. Oh, que es una nación tan incrédula. Oh, que es una nación tan rebelde. Pues por esta nación también murió Jesucristo. El que es de su país, de México, de El Salvador, de Guatemala, también murió por esa nación. Pero por esta nación en la que nosotros estamos, que a veces es catalogada por de las más pecaminosas, para esto Dios nos llamó. No para estarlos juzgando, sino para ¿qué? Para orar por ellos, para interceder por ellos y hacer algo por los que están a nuestro alrededor. Quizás no podamos cambiar todo el mundo, pero con que llevemos la palabra a alguien que está a nuestro lado, ellos mismos van a llevar a alguien más. Para ellos, para ese estado espiritual de rebeldía, Dios les dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Dios sigue llamando, Dios sigue hablando a estas personas. ¿Y cómo lo va a hacer, mi hermano? Por la boca, por la voz de cada uno de nosotros, por el testimonio de cada uno de nosotros, por la palabra que llevemos a los que están a nuestro alrededor. Esa persona puede tocarlo Dios y llevar la palabra a esas personas. O simplemente la oración tiene poder. Porque uno está intercediendo por todas esas personas. Dios mío, todo lo que está pasando, la nación está en fuego, la nación está en cenizas. ¿Qué está pasando en el mundo? Dios, ten misericordia de cada una de esas personas. En la mañana iniciaba nuestro servicio que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Porque aún Él sigue esperando de que hombres y mujeres, aún con un estado espiritual de rebeldía, vengan al conocimiento de Él. Por eso Dios no ha venido, Jesucristo no ha venido. ¿Por qué? Porque hay trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y tomar nuestra posición como creyentes ¿de qué? De hacer la obra de Jesucristo. Esta pandemia, en vez de enseñarle al creyente a amarle sobre todas las cosas, creo que algunos los está mandando a encerrarse en cuevas, a querer luchar por su propia vida, por su propia familia, y se ha olvidado de los que están a su alrededor. Por ellos también murió Jesucristo, por aquellos que están en un estado de rebeldía espiritual. Número 2, si usted pensaba que rebeldía espiritual eran los más tremendos, los más malos, los que uno a veces se lamenta y dice: Dios mío, qué personas, qué corazón tienen, qué mente tienen. Hay otro estado espiritual que es más tremendo y más terrible. Es el estado espiritual de la apatía. La apatía espiritual.
Y esa apatía espiritual alcanza a todos aquellos que han conocido de Dios, a todos aquellos que aún están en una congregación, a todos aquellos que aparentemente dicen: yo soy la iglesia, yo soy el cuerpo de Cristo, pero tienen un estado de apatía espiritual. Si como pastores nos dijeran cuál es más fácil de trabajar, y yo creo que ustedes lo han escuchado, que algunos que son llamados por Dios, no queremos ofender a nadie, ni que la iglesia se sienta, sino simplemente quiero hablar con la verdad. Yo a veces les he dicho, yo a veces prefiero encontrar a alguien, llevarle la palabra de Dios, empezarlo a discipularlo, que a personas que ya tienen tantas mañas en la vida espiritual, que a personas que ya están con su mente y su corazón llenos de tantos rencores. Por eso dice la palabra de Dios que debemos de quitar toda raíz de amargura. Y a veces esa raíz de amargura ha llevado a la persona, al creyente, a un estado espiritual de apatía. Y es más difícil trabajar con el estado espiritual de apatía. ¿Por qué? Porque al que está rebelde, Dios llega y quebranta su corazón. Al apático se aferra a algo y de ahí nadie lo saca. Por eso es uno de los estados más difíciles, las personas más difíciles de tratarse, porque conocen la verdad, pero viven una mentira. Tienen conocimiento de Dios, pero no tienen pasión por su Dios. Son las personas tibias, son las personas mediocres, son las personas que les da igual lo que acontece. Son las personas que su mirada no está en Dios ni en el reino de Dios, su mirada está en lo de ellos y viven para ellos. Claro que conocen de Dios. No le interesa si la obra de Dios sigue adelante o está estancada. Le gusta criticar, pero no le gusta hacer. Yo sé que de eso no hay aquí, ni tampoco están en su casa. Esos son de mucho, muy allá, muy lejos. Pero es uno de los estados que más. De hecho, la palabra del Señor enseña y dice que aquellos que habiendo conocido, habiendo saboreado, vuelven atrás y su estado es peor. ¿Por qué dice su estado es peor? O sea, es peor que un corazón rebelde. ¿Por qué? Porque habiendo conocido, desprecian la bondad de Dios. No se sujetan a la voluntad de Dios. No son obedientes a su Dios. Es un estado espiritual de apatía. ¿Qué es apatía? Que aunque tú le digas, aunque tú le enseñes, que aunque tú les des los mejores ejemplos, él sigue en lo mismo. De hecho, el pasaje, lo que es 1 Samuel 15, 22 al 23. 1 Samuel 15, 22 al 23 dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová de tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Estaba hablando y estaba diciendo a lo que era Saúl y le estaba diciendo: mira, Dios se complacerá Jehová de los holocaustos y todo lo que tú estás haciendo en vez de que obedezcas a la palabra de Jehová. Ciertamente, dice, el obedecer, ¿qué dice? Es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque, y aquí el pasaje que quiero mencionar es: porque como pecado de adivinación es que el estado de rebeldía espiritual. Pero también dice: y como ídolos e idolatría es la obstinación, por cuanto tú desechaste
la palabra de Jehová. Porque estaba cayendo no solamente en rebelión, sino en el pecado de idolatría, porque era obstinado, porque habiendo escuchado la voz de Dios, quería seguir en desobediencia. Habiendo escuchado la voz de Dios, habiendo escuchado el mismo mensaje que escucha toda la congregación, él sigue en la postura de ¿qué? De no escuchar la voz de Jehová. Por eso en Apocalipsis dice que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces podemos tener el oído para escuchar, pero no escuchamos la palabra de Dios, no escuchamos a Jehová. Y en esa ocasión Dios le dice por medio de Samuel a Saúl: porque has desechado la palabra de Jehová. La sabes, pero no la obedeces. Y entras a una apatía espiritual. Entras en una obstinación. Y yo tuve que ir a investigar exactamente lo que es la palabra obstinación. Y es un estado de ánimo muy habitual entre los seres humanos, que se caracteriza por la terquedad. Al ejecutar alguna acción o alguna actividad, o bien para comprender y entender determinadas cuestiones o puntos de vista que difieren con las otras personas. Es que no, es que yo, es que esto, o sea, una terquedad en su vida. Cuando un individuo se mantiene férreamente en una idea y se empeña en que algo debe hacerse de la manera que él propone y no de otra, aún en expensas de conocer que existen pruebas que demuestran que de accionar de ese modo se estará incurriendo en un error, estaremos ante un claro escenario de obstinación. Y por eso la palabra de Dios no menciona. ¿Por qué? Porque está la palabra de verdad, porque está la palabra de Jehová, pero somos tan obstinados que seguimos en nuestro pensamiento, en lo que yo creo, en lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque nuestra manera de vivir lo dice. Porque aunque conocemos la verdad, seguimos viviendo una mentira. Porque aunque decimos profesar que conocemos la verdad, seguimos en desobediencia con Dios. No nos interesa el reino de Dios, aunque lo conocemos o decimos conocerlo. Por eso en Romanos 1:21 decía: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Con nuestra vida no somos agradecidos. Con nuestra manera de ser no somos agradecidos. Con nuestro servicio no agradecemos a Dios. El conocimiento que tiene aquella persona que está en el estado espiritual de apatía, ese mismo conocimiento lo usa para debatir. Ese mismo conocimiento lo usa para buscar su propia justificación. El apático, aunque está allí, en realidad no lo está. Está entre, pero no es de. Le es indiferente lo que realmente está pasando a su alrededor. El apático piensa que lo que tiene es porque es merecedor de ello y merezco más. Se le olvida quién lo ha llevado hasta donde está, por lo tanto es un mal agradecido. ¿Y por qué digo esto? Vayamos a Apocalipsis 3:15 al 17. Estamos hablando del estado de apatía, estado espiritual de apatía. Apocalipsis 3:15 al 17 dice, está hablando a la iglesia de la Odisea y le dice: yo conozco tus obras. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Yo conozco tus obras. O sea, ¿estaba haciendo algo? Contéstenme. Si le dice yo conozco tus obras, es que sí estaba haciendo algo. Yo conozco tus obras. Pero esas obras me están diciendo algo. Que ni eres frío, ni eres caliente. Estás ahí,
pero no lo estás haciendo como debería de ser. Sé que estás obrando, pero no estás dando el 100% de lo que tenías que estar haciendo. Estamos hablando de un estado espiritual apático. Ojalá fueses frío o caliente. Acuérdense que está hablando que a la iglesia de la Odisea en aquella ocasión. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, escuchen bien, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es una persona que está en un estado cómodo. Es una persona que está en esa conformidad de su vida espiritual, y aunque hace cosas, no lo hace con la pasión que debería de hacerlo. Aunque hace cosas, no lo hace con el empeño y con el amor que tiene que hacerlo. Por eso dice, tus obras me están dando a mí olor de ¿qué? De frialdad. No eres ni frío, no eres ni caliente, estás tibio. Por eso, mis hermanos, cuando estamos hablando acerca del primer estado espiritual, que es rebeldía, a veces catalogamos o pensamos de estos que son los peores. Pero bíblicamente hablando, está hablando de otro estado espiritual, que es el de la apatía, que es el de la tibieza, que es peor. ¿Por qué? Porque tienen la verdad, pero no viven la verdad. Vivimos una mentira. No sabes que tú eres un desbienaventurado. En otras palabras, todo lo que tienes, todo lo que eres, es por la gracia y la misericordia de tu Dios. Porque de lo contrario le dice a esta persona que es tibio o que está en un estado espiritual de apatía: eres un desbienaventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Ha olvidado quién es su Dios. Ha olvidado quién lo tiene en donde Él está. Ha olvidado todo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por Él. Por tanto, sus obras son a medias. Sus obras son mediocres. Sus obras son: amo a Dios, pero no muestra con sus hechos amar a Dios. ¿Vamos entendiendo la clase de hoy? El mensaje de hoy. Un estado espiritual de rebeldía. Número 2, un estado espiritual de apatía. Por eso muchas veces decimos, es más fácil llegarle a un corazón rebelde que a un corazón apático. Porque ese corazón apático tiene tantas raíces que tiene que dejar, que tiene que abandonar. Por eso es necesario, así como decíamos para el primer estado espiritual, también que decíamos que Dios les ama y que Dios quiere su corazón y que Dios quiere salvarlo, también para el estado espiritual apático, también Dios está interesado en ellos. Dice la palabra del Señor en Efesios 5, 14 al 17. Estamos dando el diagnóstico del mal, pero estamos dando también la solución para el mal. Amén. Efesios 5, 14 al 17 dice: por lo cual dice, vayan allí a Efesios 5, 14 al 17. Los que están en casa también vayan a la Biblia. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes. Está en un estado de apatía, un estado de tibieza. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues, y lo hemos estado hablando en los últimos mensajes, mirad pues con diligencia cómo andéis, porque hay muchos que están en la verdad, escuchando la verdad, pero están en una mentira.
porque escuchan la verdad, pero no viven conforme a la verdad. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. El que es apático pierde el tiempo en todo. Pierde el tiempo en empezar, para empezar. El que es apático no pone empeño, no pone pasión en lo que está haciendo. Por eso dice, levántate, despiértate. Y luego le habla y le dice, mirad pues con diligencia, sabiduría, empeño, pasión, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. No es tiempo de estar dormidos, no es tiempo de estar inactivos, no es tiempo de ser apáticos. Porque como vimos en Apocalipsis, dice Dios, yo prefiero que sean o fríos o calientes, porque tibios, que dice, los vomitaré de mi boca. Hay más misericordia en aquel rebelde que no ha conocido de Dios, que en aquel que conoce y no quiere ser obediente a Dios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea, que dice, la voluntad del Señor. Nuestro objetivo como creyentes es poder escuchar la voz de Dios y poder caminar en su voluntad, en la voluntad de nuestro Dios. Este es el segundo estado, y esto nos lleva a que aquella persona que es diligente, aquella persona que aprovecha bien el tiempo, aquella persona que entiende cuál es la voluntad de Dios, es el estado espiritual de obediencia. Ya llevamos los tres estados. El primero dijimos que era el estado espiritual de rebeldía. El segundo dijimos que era el estado espiritual de apatía. Y el tercero es un estado espiritual de obediencia, el cual dice, el cual se complace Jehová, lo que decía en Samuel, cuando hablaba a Saúl, Dios, Jehová se complace ¿de qué? De la obediencia. No se complace en que es que yo hago para Dios, es que yo ofrendo para Dios, es que yo estoy cada servicio ahí, es que yo hago. No. La obediencia a Dios, a su voluntad, a lo que Dios pide de mí. Eso es lo que le agrada a nuestro Dios. Por eso este estado de obediencia espiritual es el mismo que Jesucristo tuvo cuando estuvo aquí en la tierra. Porque ese mismo estado espiritual de obediencia lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, el estado de obediencia espiritual te lleva a que aunque estés pasando por dificultad, aunque estés pasando por prueba, aunque estemos pasando por un momento crítico de la humanidad, esa persona se para firme ¿en quién? En su Dios, y no compromete el reino de Dios por su propio reino, sino que está dispuesto a obedecer sobre todas las cosas. Anhela la imagen y semejanza de su Dios. Hay un canto muy hermoso que entonamos que dice, yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Y habla y dice, cada día seré más como tú. El que anhela o el que tiene una obediencia o está en el estado de obediencia espiritual, anhela ser más como su Dios. Dice en Filipenses 1:21, cuando escribe Pablo a Filemón, perdón, dije Filipenses, Filemón, perdón, 1:21, la carta. Déjeme ver si estoy correcto. Sí, estamos bien. Es en el 1:21. Fíjense, hablando acerca de la obediencia espiritual, el estado de obediencia espiritual, dice
que aquel que es obediente, bueno, vamos a leerlo, ya que ustedes lo miren ahí. Filemón 1:21, dice así, dice, te he escrito confiando en tu obediencia. Ya lo encontraron, Filemón. Es un libro bien grandote, de volada lo van a encontrar. Yo creo por eso no lo he encontrado, porque está bien escondido, Filemón. Es una sola hoja. Filemón 1:21 dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Al que está en estado de obediencia apenas le estás diciendo, mi hermano, se me hace que necesitamos aquí. Nomás le dijiste, se me hace que. Y ya cuando acuerdas, aquello que ya está hecho. Hablando en el ámbito espiritual, hablando en el ámbito material, el que es obediente, y ahí van para los hijos, pum, una pedradota también. El que es obediente le dices, se necesita esto en la casa. Como que ya no nos gustó ese mensaje, ¿verdad? Mejor le cambiamos, ¿no? El que es obediente les dices, es necesario hacer esto. Y no hace solamente lo que le dijiste, sino hace más. Por eso Pablo le decía a Filemón, te he escrito confiando en tu obediencia. O sea, yo sé que eres obediente, Filemón. Yo sé que te estoy diciendo, ahí te envío a tu siervo que esté contigo, ponlo a trabajar, que ponga a hacer esto, y tú también haz esto, haz lo otro. ¿Y qué dice? Y te lo estoy diciendo porque yo sé que eres obediente, porque yo te estoy mandando algo y tú vas a hacer más de lo que yo te estoy mandando. ¿Qué sería que fuéramos nosotros como creyentes de esa manera, ¿no? Que nomás Dios dijera, hey, y nosotros, no te preocupes, Dios, vamos más allá de lo que tú nos estás pidiendo. Un estado de espiritual de obediencia. ¿Estamos aprendiendo, mis hermanos? Sí se necesita un estado espiritual de obediencia. A veces hacemos nomás lo que nos toca. Y lo hacemos nomás porque nos toca. Pero no vamos más allá. Y lo hacemos ¿cómo? Es que tenía que hacerlo, si no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Quejándonos. Ahí no estamos obrando en obediencia, sino estamos siendo ¿qué? Estamos siendo, la otra palabra es desobedientes. Porque el que es obediente se agrada en hacer las cosas, aunque sea difícil. Pero vamos a hacerlo lo más posible, lo mejor posible, y lo vamos a hacer para la honra y gloria de nuestro Dios. La obediencia te lleva más allá de lo esperado. ¿Por qué? Porque no solamente estás haciendo para quien te lo está pidiendo, sino que para tu propia vida. Porque es una bendición, ¿para qué? Para ti. ¿Por qué? Porque se te da una orden con el beneficio para ti. Y como tú lo haces más allá, y me acuerdo de aquella anécdota que les conté algún día, que ya hace tiempo, recuerdo de aquel constructor, si se acuerdan a ver si se recuerdan de aquel constructor que estaba por retirarse, y le dice a su patrón, antes de que te retires, yo sé que ya te quieres retirar, pero antes de que te retires, quiero que me hagas esta última casa. Pero que le pongas empeño en esta última casa. ¿Para qué? Para que quede como señal de que el buen trabajador se está despidiendo y me hizo la mejor casa. Y había trabajado años con él. Y empieza la construcción. Y entonces, pues es mi último trabajo. Y si es mi último trabajo, pues voy a aprovechar al máximo. Tengo tanto dinero para material, pero lo puedo hacer con tanto para que lo otro me lo guarde para mí retiro. Entonces voy a comprar material no tan bueno de calidad para poder ahorrar por mi retiro. Pero el patrón
confió tanto en él que le dice: quiero que sea tu último trabajo el mejor trabajo. Y ya desde ahí empezó mal. ¿Por qué? Porque él estaba pensando en lo suyo y no en lo que le estaban pidiendo. ¿Hizo la casa? La hizo. ¿Fue obediente? Diríamos, a nuestro parecer, fue obediente. Pero no fue obediente. ¿Por qué? Porque no la hizo conforme a se le estaba pidiendo, sino como él pensaba que era lo mejor. Con este material se va. Este material la va a hacer. Sirve que me guardo un poco para mí. Y en vez de ponerlo todo en las manos de su patrón, lo estaba poniendo en sus propias manos, haciendo la obra, pero viendo para sí mismo. Y seguía la obra y, patrón, es que el material, ustedes échenle, ustedes denle, y ya es el último trabajo para mí, ya quiero que se termine. Y lo lamentable de esta anécdota es de que cuando él termina de trabajar, su patrón llega y dice: felicidades, gracias por todo el tiempo que trabajaste por mí, gracias por todo lo que hiciste para la compañía, gracias por todo tu empeño y trabajo, tu dedicación, tu honradez, alabando al trabajador. Y por ese empeño, por esa dedicación que tú le pusiste, aquí están las llaves. Esto es lo que te toca por haber trabajado conmigo. La casa que había hecho a medias, con mal material, y lo peor de todo es que le dije: esto es lo que te toca. O sea, tú te lo buscaste. Tú pudiste ser obediente y hacer la mejor casa para que termines tu trabajo bien. Porque lo que estás haciendo no era para tu patrón, sino para beneficio tuyo. Y a veces no nos damos cuenta en la obra de Dios que lo que hacemos es para nuestra bendición. ¿Y cómo hacemos? Lo hacemos al ahí se va. Nuestra vida espiritual, hay estudio, ay sí, ahí después estudiamos. Hay oración, ay sí, después la oración. O sea, no ponemos empeño en lo que estamos haciendo. Y Dios nos ha dado una obra que hacer espiritualmente hablando y no la hacemos. Cuando los beneficiados vamos a ser nosotros. ¿En qué estado espiritual estamos, mis hermanos? Oh, no, yo sí oro. No, yo sí leo la Biblia. No, yo sí estudio. La cuestión no es que si lo haces, la cuestión es cómo lo estás haciendo. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia entre el estado espiritual apático o el estado espiritual de obediencia. Los dos están haciendo, los dos obran, los dos conocen la verdad, pero uno lo hace a su conveniencia y otro lo hace en obediencia, aunque le cueste más. Porque al final de cuentas, los beneficiados somos nosotros. ¿Cómo estás haciendo la obra de Dios, mi hermano? Tú que estás en casa, ¿cómo estás haciendo? ¿Cómo estás edificando tu vida espiritual? ¿Dónde está tu mirada? Lo que haces, ¿por qué lo haces? ¿Y para qué lo haces? ¿Cómo lo estás haciendo? La consecuencia de lo que estamos viviendo en el mundo es precisamente nos encontramos en alguno de estos estados espirituales. Y nosotros como iglesia, que deberíamos de estar en el estado de obediencia espiritual, deberíamos estar intercediendo, deberíamos de estar trabajando por nuestro Dios, deberíamos de estar comunicando lo que Dios quiere de la humanidad. Se nos ha dado una orden: id y predicad. Y Pablo le decía a Filemón: yo sé que te estoy dando una orden, pero tú vas a hacer más. Y continuar nosotros como creyentes, que está el Espíritu Santo en nosotros, el cual nos da poder para hacer la obra de nuestro Dios. Yo le animo en esta mañana, mi hermano, que medite en su corazón, medite en su pensamiento y que pueda usted decir: ¿en qué estado espiritual me encuentro? Yo sé que ya salió del estado de rebeldía, pero quizás está en el estado de apatía, o gloria a Dios porque está en el estado
de obediencia espiritual. Pero si no está en el estado de obediencia espiritual, es tiempo que, como dice la palabra de Dios, vengan y estemos a cuentas con Dios. Es tiempo de que nos levantemos, nos despertemos de este sueño y vengamos hacia nuestro Dios. Amén. Efesios 5, 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. El ejemplo más grande, ¿quién es? Jesucristo. Andemos en amor, o sea, lo que hagamos, hagámoslo ¿cómo? Con amor. Lo que hagamos, hagámoslo con empeño. Lo que hagamos, hagámoslo con dedicación, con esmero, con pasión. Así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. No te esmeres en querer impresionar a Dios. Empieza a obedecerlo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo. Morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros nomás queremos ser obedientes en las buenas, pero cuando viene el día malo, queremos colgar la toalla y hacer nuestra propia voluntad. Y dice que Jesucristo dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, el resultado de ser obediente hasta donde no puedas, el resultado es, dice, por lo cual Dios también, si tú te das por Dios, si tú le sirves a Dios, si tú entregas tu servicio, tus dones, tus talentos a Dios, dice que Dios también, así como exaltó a Jesucristo, también va a bendecir nuestra vida. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y dice que esa herencia Él la compartió ¿con quién? Con nosotros. Somos coherederos. Lo que le pertenece a Jesucristo, Él lo ha compartido con nosotros. Pero eso le llevó, a esa heredad lo llevó ¿qué? Ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la parte que nos corresponde a nosotros es ser semejantes a Él. Ser a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, para poder ser a su imagen y a su semejanza, necesitamos estar en un estado espiritual de obediencia. Aquí no caben los apáticos. Aquí no caben los rebeldes. Porque los apáticos y los rebeldes dice que Dios los ha entregado a la malicia, a la inmundicia. Pero al obediente se le abre la puerta de entrar a su reino. Padre Dios, gracias por el consejo de tu palabra de esta mañana, Dios. Padre, en esta hora, Dios, reconocemos nuestra posición como iglesia. Reconocemos que hay huestes de maldad en este mundo y que estas mismas huestes de maldad están esperando gobernar a quienes se dejan. Y en esta hora, Dios, queremos interceder precisamente por tantas personas que se encuentran en un estado espiritual de rebeldía, Dios. No se dan cuenta, no saben lo que están haciendo. Y queremos interceder por ellos. Queremos que tu Espíritu Santo abra sus ojos. Queremos que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas, aún estando en medio de la rebeldía. Aún estando en medio de esa furia, de ese espíritu de rebeldía que están, que aún ahí mismo tu Espíritu Santo trabaje y les abre sus ojos y puedan entender
que lo que están haciendo va en contra de ti, Dios. Rogamos que tu misericordia les alcance. Rogamos que tu gracia y tu favor les alcance, Dios, que la salvación llegue a sus vidas, Dios. Padre, también rogamos por aquellos que están en un estado espiritual de apatía, Dios, que no se dan cuenta, que están adormecidos, que están inactivos, que también no se dan cuenta el mal que están haciendo al cuerpo de Cristo, que están despreciando la sangre de Jesucristo, aquella hermosa sangre que murió por ellos y que limpió sus pecados, que no están tomando en cuenta esa sangre. Rogamos que tú traigas tu espíritu y los despiertes, los levantes de ese sueño y que se puedan activar en tu reino, Dios. No queremos ser simplemente espectadores. No queremos ser desobedientes a tu voz, a tu llamado, Dios, sino queremos hacer la obra que tú nos has encomendado, Dios. La orden ya está dada. E inclusive también tú preguntabas y decías, ¿quién irá? ¿Quién les predicará? ¿Quién les anunciará? ¿Quién les va a hacer entender lo que Dios pide de ellos? Y por eso diste la orden de ir y predicar, de ir y ser ejemplo, de ir y rescatar a aquellos que están en tinieblas, de ir y ser luz en medio de ellos, de ir y darle sabor a esas personas. Ayúdanos a ser obedientes, Dios. Padre, y aquellos, Dios, que están firmes en tu obra, aquellos, Dios, que son obedientes, Padre, sé con ellos para que este mismo Espíritu los lleve más allá de lo que ellos se imaginan. Para que aquellas cosas, Dios, que ellos están pensando hacer en tu obra, Dios, se multipliquen y puedan ir más allá, Dios. Como Pablo le decía a Filemón, yo te encargo esto, yo te estoy dando esta orden, pero yo sé que tú vas a ir más allá de lo que yo te estoy pidiendo. Porque hay un espíritu afable. Hay un espíritu obediente, hay un espíritu sumiso, pero que eso mismo te va a llevar al triunfo, a la victoria, a la gloria, porque así como a Jesucristo en obediencia al Padre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y el Padre le exaltó hasta lo sumo, eso mismo has dicho de tus hijos, Dios, una corona de vida, una salvación tan grande. Un vivir por ti, contigo por siempre, Dios. Padre, gracias, Dios. Gracias por tu consejo de esta mañana, Dios. Ahora rogamos, Dios, que esta palabra pueda trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y si tenemos que brincar de un estado al estado de obediencia, Dios, que podamos oír tu voz y podamos ser obedientes y empecemos a caminar en tu voluntad, Dios. Padre, gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos, los que están aquí como los que también están en sus hogares, Dios, que tu Espíritu Santo continúe trabajando en sus vidas, que tu Espíritu Santo continúe trabajando en la vida de sus hijos, Dios, y que en el momento, Dios, que volvamos a reunirnos, podamos juntos exaltar y glorificar tu nombre y decir, aquí estamos, Dios, para hacer tu obra en este lugar, Dios. Queremos ser obedientes al llamado, queremos ser obedientes a la orden que tú estás dando en este lugar, para este tiempo, para esta hora y en esta ciudad, Dios. Que podamos estar dispuestos, Dios, a ir más allá de nuestras fuerzas, Dios, más allá de nuestros tiempos, Dios. Padre, que ese corazón apasionado pueda brincar por ti, Dios, pueda moverse por ti, Dios, y hacer la obra que tú nos has encomendado, Dios. Queremos ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, no importa lo que se levante enfrente de nosotros, en tu nombre somos más que vencedores, Dios. Que la gracia tuya, el favor tuyo, Dios, tu amor esté sobre cada vida, sobre cada familia, y que tu Espíritu Santo continúe guiando sus pasos, continúe consolando vidas y dando palabras de aliento a cada familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias por estar en esta mañana con nosotros.